El artículo que nos compete recibe el nombre de Competencias Matemáticas del Juego Serio, Álgebra Lineal Divertida. Estoy presentando en nombre de mis compañeros Rafael Espinosa Castañeda, Rafael Mesa García y una servidora, Carolina Yolanda Castañeda Roldán. Por favor, la siguiente. En esta acetato mostramos los puntos que vamos a manejar, que son una introducción, el objetivo del proyecto, la metodología que se empleó, las pruebas realizadas, los resultados obtenidos y las conclusiones del trabajo. La que sigue, por favor. Bien, es muy importante tomar en cuenta los problemas que tienen los estudiantes. En este caso, álgebra lineal resulta una materia que se les dificulta. Generalmente piensan que se les enseña con simbología y operaciones abstractas que no tienen significado alguno. El problema se encuentra después de que han pasado la materia, porque en materias futuras no recuerdan los conceptos y entonces surge la pregunta terrible de qué va a suceder cuando tengan que realizar algún trabajo real cuando sean profesionistas. Por lo tanto, la solución a este problema la pensamos como que si nosotros realizamos un juego serio de álgebra lineal, que le llamamos divertida, podremos apoyar tanto al docente como al estudiante en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero, ¿qué cosa es un juego serio? Un juego serio es un videojuego educativo y se llama serio porque los temas que tratan son precisamente educacionales. La que sigue, por favor. Bien, por lo tanto, el objetivo de este trabajo era emplear un juego serio de álgebra lineal divertida durante un mes, con apoyo del proceso de enseñanza-aprendizaje en un grupo de 57 estudiantes, condición que ya hubiesen tomado la materia de álgebra lineal, porque no podríamos enseñar álgebra lineal en solo un mes. Esto pretende mejorar su desempeño académico para poder evaluar la adquisición de las competencias genéricas y específicas en el tema específico de matrices y determinantes. Por lo tanto, nace la pregunta: ¿qué cosa es una competencia genérica, específica y transversal en un momento dado? En las genéricas, nosotros requerimos enseñarle al estudiante a tener la capacidad de abstracción, de análisis y síntesis para poder, en un momento dado, resolver problemas. En las competencias específicas, debe aprender el estudiante qué es una matriz, qué es notación, cuál es el orden de una matriz, cuáles son las operaciones con matrices que se pueden realizar, etc. De esta manera, las competencias transversales nos van a permitir no solamente escalar en poder resolver problemas entre materias, es decir, materias posteriores o en el mismo nivel en que se encuentre la materia de álgebra lineal, sino que en el futuro nos dará la capacidad para poder resolver problemas reales ya en el plano profesional. La que sigue, por favor. Bien, entonces dentro de la metodología se tomó la estructura de la taxonomía de Bloom, que precisamente se encuentra inmersa en los juegos y en los exámenes evaluativos que se realizaron dentro del videojuego. Es muy importante que el chico tenga el conocimiento de qué cosa es una matriz para poder comprender e interpretar con sus propias palabras eh, el apoyar a un problema en su realización. De esa manera podrá aplicar ese conocimiento, podrá realizar un análisis del problema y después fragmentar de tal resolver y finalmente emitir juicios críticos aplicando los conocimientos para poder realizar bien
el trabajo. La que sigue, por favor. Bien, se trabajó también por competencias. En este caso es importante el saber ser, el saber saber y el saber hacer. Aplicado a matrices, nosotros podemos decir que en saber ser son las capacidades emocionales del alumno en el desempeño de sus funciones productivas que debe aprender durante el juego. En este caso, el saber saber, en este caso estamos mostrando un ejercicio en donde él practica a resolver una matriz, partiendo de una matriz cualquiera, realizar una matriz escalonada, cuya característica es que debe tener 1 sobre la diagonal principal y transformarse en una matriz triangular superior. Por lo tanto, necesita saber qué es una matriz escalonada y cuáles son las operaciones de renglón que se pueden realizar para poder resolver el problema. Las operaciones que nosotros tenemos a la derecha es precisamente intercambiar renglones, multiplicar un renglón por una constante o bien sumar 2 renglones. En este caso, al analizar la matriz, nosotros vemos que en la primera fila empieza con un -2 y la fila 2 empieza con un 1. Dado que el objetivo es tener 1 sobre la diagonal, lo que podemos pensar es que el primer criterio que va a tratar de realizar el estudiante es un intercambio de renglones. De esa manera ya tendríamos un 1 en la primera posición, primera fila, primera columna. Obviamente no necesariamente lo va a realizar así el estudiante, probablemente lo, lo haga de alguna otra forma, condición, utilizando cualquiera Maestra, de le estas quedan 3 5 minutos, operaciones. gracias. Sí, muy amable. La que sigue, por favor. La siguiente, gracias. Tenemos aquí un ejemplo en donde trabajamos las competencias también en un juego evaluativo, en donde se les da un enunciado, se le pregunta qué tipo de operaciones puede realizar y tiene que encontrar el significado de la misma. La que sigue, por favor. Tenemos un ejemplo de los diversos juegos que se realizaron. Esto es un ejemplo nada más en donde tenemos tanto memoramas como elementos donde tienen que arrastrar de izquierda a derecha, pero deben conocer tanto las propiedades, por ejemplo, de la multiplicación de una matriz o las propiedades de una matriz inversa, así como de la transpuesta, para poder resolver cualquiera de los juegos. La que sigue, por favor. Dentro de las pruebas, fueron 57 estudiantes los que realizaron el examen evaluativo. Todos ellos trabajaron durante un mes con la herramienta, pero al final del camino solamente 34 estudiantes realizaron el examen final. En la primera gráfica, en el gráfico 1, vemos que tiende a verse como una curva de Gauss. Por lo tanto, se asume que los estudiantes no hicieron trampa, no consultaron resultados ni en internet, ni en libros, ni nada. Quiere decir que fue un examen que verdaderamente valía la pena tomar en cuenta. En este, y con respecto al que sigue, podemos ver que en el último sí hay estudiantes, dado que fueron nada más 34 que salieron muy bien evaluados entre 90 y 100, de los cuales solamente fueron 11, y entre 50 y 60 fueron 8 estudiantes. En general salieron mejor evaluados, pero cabe destacar que es importante tomar en cuenta que habían sido estudiantes que ya habían tomado la materia con anterioridad. Por lo tanto, quiere decir que se debe recalcar en el estudio cuando están tomando su materia. La que sigue, por favor. Tenemos entonces como conclusión que la herramienta va a proporcionar de manera eficaz el ayudo tanto al docente como al alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que según las estadísticas obtenidas en la etapa 1 y 3 y su análisis de resultados en las competencias, esta herramienta
muestra valores de promedio grupal de 53.75 y 79.1 respectivamente. Por lo tanto, quiere decir que mejoró el proceso de enseñanza-aprendizaje en un 25.35%. Con respecto a que si Maestra, le pueden o queda un no, minuto, gracias. sí, muy amable. Nada más permítame concluir que la transformación del problema a la vida real quiere decir que tuvieron un incremento del 58.36% y quiere decir que la herramienta apoya y ayuda tanto a estudiantes como a los docentes. Muy amable. Gracias.